En esta ocasión, muy buenas tardes, continuando con este espacio en este canal de YouTube, que los invito cordialmente a suscribirse, hemos iniciado ya, hace ya 2 meses, encuentros para dialogar con invitados y ya tenemos en nuestra bitácora 4 invitados, contando con el que hoy participará en este espacio, don Alonso Tello Catalán. Muy buenas tardes, Alonso. Muy buenas tardes, profesor. Muchas gracias por este espacio de diálogo que se me ha Alonso, dado. tú comprenderás que los temas propios que tienen que tratarse en la convención son muy importantes para el destino del país. Sin embargo, debemos dejar constancia que hasta ahora la convención no ha cumplido su papel fundamental de comenzar a discutir el contenido de la Constitución, buscar acuerdos y redactar. La convención se ha dedicado a formar comisiones, a definir conceptos que por supuesto ya los analizaremos, porque algunos conceptos que han construido no los comparto en absoluto, como el concepto de violencia, por ejemplo. Y se ha dedicado la convención más a cuestiones identitarias. Se ha dedicado a plantear temas como, por ejemplo, el indulto a los del estallido social que están bajo prisión preventiva. Bueno, pero la convención no puede actuar como si fuera un poder del Estado, porque no es un poder del Estado. Los poderes del Estado en Chile hoy son el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y cada uno tiene sus funciones. La convención fue elegida para otra cosa, para discutir, pensar, reflexionar, ponerse de acuerdo en la estructura jurídica del país en cuanto a cuáles son los atributos del poder, la separación de los poderes, la independencia de las funciones de cada poder del Estado, para señalar los atributos de ciertos órganos públicos, como el Ministerio Público, la Contraloría, etcétera, etcétera, pero además señalar y estudiar acuciosamente lo que se ha denominado ahora, porque a fines del siglo XIX, el nombre era otro, a principios del siglo XX era otro, de los derechos humanos. Antes se hablaba de las garantías constitucionales. En la época de la Revolución Francesa se hablaba por los autores de las garantías constitucionales que el Estado tenía que asegurarle a los individuos frente al poder absoluto de las monarquías. Así es. Eso fue evolucionando. Hoy en día hablamos de derechos humanos y hablamos de derechos humanos de la primera generación, de la segunda generación, de la tercera generación y de una cuarta generación. En estos espacios hemos tocado en YouTube o programas para darle un nombre anteriores el tema de los derechos humanos y vamos a seguir desarrollando para que comprendamos qué significa, por ejemplo, el derecho a la igualdad, qué significa la libertad económica, qué significa, por ejemplo, el debido proceso, que ya lo tratamos en parte. Pero ahora me interesa mucho porque todos los temas están interconectados. Hoy en día, a consecuencia de la pandemia que ha azotado a todo el mundo, no todos los países han tenido la misma capacidad económica para reaccionar frente a este fenómeno, como tú comprenderás. Por supuesto. Estados Unidos, por ejemplo, ha reaccionado de una manera determinada, colocando billones de dólares, pero nosotros no podemos hablar de esas cantidades. No obstante que Chile, en el concepto de América Latina, es el país que más ha invertido en los trabajadores en general
con los bonos que conocemos. Y el Estado de Chile se ha endeudado, ha hecho gastos. Y estos gastos, por supuesto, tienen consecuencias económicas en el presente. Yo quisiera, antes de entrar al tema propiamente tal, hacer presente una cuestión que nos viene sosteniendo en artículos que se publican por un economista en quien yo respeto mucho. Y el país debe respetar mucho. Porque a la gente que sabe hay que escucharla. La gente que sabe hay que escucharla. Y hay muchos congresales que de economía no saben nada o saben poco. Y entonces adoptan decisiones, aprueban leyes cuyos efectos son catastróficos. Y entonces, no por congraciarse con la gente, buscando votos, este libertinaje intelectual que no está apoyado en conocimiento serio, puede crearle problemas al país como le está creando, muy delicados. Por ejemplo, pareciera que no se sabe que un fenómeno que siempre hay que regular es el tema de la inflación, porque la inflación se produce, entre otras causas, porque hay un exceso de circulante en la oferta. Hay mucha oferta de dinero. Y con todo esto retiro de la AFP, que ese es otro problema, no voy a entrar a discutir el tema de la seguridad social en Chile. Estoy hablando yo del dinero que cuando se hacen las aprobaciones por el Congreso de los Retiros, y ahora vamos al cuarto, evidente que hay más masa circulante. Y como hay más masa circulante que es superior a la producción, causamos entonces inflación. Y la inflación siempre ha afectado más en general a los trabajadores, es decir, a todos los que trabajamos, los que tenemos una remuneración fija, porque cada día tenemos menor poder adquisitivo. En consecuencia, este país ha tenido tendencia inflacionaria tremenda. Hoy en día estamos preocupados y yo digo, bueno, ¿qué pensará la gente que hoy se olvidó? Porque algunos no habían nacido, pero la gente dice, están subiendo los precios. Subió el precio de los limones, del tomate, de las cachofas, de los arriendos, y tenemos un 4%, un 3,5% de inflación. Pero en la época de la Unidad Popular había reajuste de sueldo, pero no tenían poder adquisitivo. La gente andaba trayendo muchos billetes en el bolsillo y cada día compraba menos cosas. Y había un 1000% de inflación. Y si los que dicen hoy día que con un 4% de inflación los precios han subido, imagínense cómo habrá sido la situación económica cuando la inflación era un 1000%. Piensa tú, pues, Alonso, que en Venezuela, con este dictador que hay allá, con este antidemócrata, la inflación ha superado el 1.000.000%. ¡El millón! Exacto. Eso es una locura, es una inmoralidad, es un atentado a los derechos humanos de las personas, pero gravísimo. Cuando se destruye la economía de un país y llega el hambre a golpear las puertas de cada hogar, eso es un genocidio. Es un verdadero genocidio por los efectos tremendamente destructores en la vida de cada hogar. Las cosas hay que decirlas como son. Entonces, vamos a conversar y después yo quiero hacer una referencia a algunas reflexiones que ha hecho un gran economista, como dije, que es un profesor de la Universidad Católica y que incluso fue presidente del Banco Central, don Vittorio Corri, que precisamente toca el tema y lo titula en un artículo que escribió Levantando la mirada, cómo retomar el crecimiento sostenido, porque eso es fundamental. Colocar acento, por supuesto, en la inversión, en la innovación. Ahora, tú estás en una investigación que me parece muy importante, estás investigando acerca de la expropiación indirecta de las inversiones extranjeras. Así es. Porque para los que nos están escuchando,
La Constitución de 1980 garantiza el derecho de propiedad, todas las especies de propiedad, en el artículo 19, número 24. Esa es una garantía de la propiedad civil, de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual, de las variadas clases de propiedad, la propiedad minera, etc. El derecho de propiedad, para comprender de qué se trata el derecho de propiedad, el derecho de propiedad es un derecho real, que recae sobre una cosa determinada y que le atribuye a su titular las facultades de disponer de la cosa objeto de su pertenencia, de usar y de gozar de la cosa. En consecuencia, la Constitución y los tratados internacionales vienen garantizando el ejercicio de este derecho de propiedad y la facultad del propietario. Ahora, el que invierte en Chile, evidente que instala empresas, tiene participación en empresas, o empresas chilenas o empresas extranjeras. Entonces, algunos han planteado el tema de las expropiaciones. Por eso que en esta ocasión te he invitado para que podamos dialogar acerca de este tema de las expropiaciones de la propiedad de las inversiones extranjeras, que no son abiertas, directas, sino que son indirectas. Dime, ¿en qué está consistiendo tu investigación? Porque tú estás inmerso en esa investigación. Por supuesto. Bueno, señalar que llevo un poco de tiempo relacionándome con el ámbito de inversión, sobre todo las expropiaciones indirectas. Desde enero de este año estoy trabajando en ello con una profesora doctora en Derecho Internacional, doctora Ivedesi, que aprovecho de saludarla. El ámbito de mi investigación radica en la identificación de las expropiaciones, pero indirectas, ¿ya? Porque debemos entender que una inversión, ¿cierto?, es la transferencia de capitales que posee una persona natural o jurídica con ánimo de invertir, de desarrollar una determinada actividad económica, tal como lo señalaba usted, parte del derecho de propiedad que una persona tiene. Entonces, ¿qué sucede cuando un Estado, por ejemplo, un Estado en el ejercicio de su soberanía, en el ejercicio de sus funciones, decide, por ejemplo, el caso más común que nosotros tenemos en Chile, expropiar para, por ejemplo, construir una carretera? Tenemos el conducto regular que está señalado en nuestra ley, legislación, que se compensará a esa persona por su determinado acto. Eso se le conoce como una expropiación directa, porque directamente el Estado determina por una utilidad pública la expropiación de un lugar, en este caso un inmueble. Pero ¿qué sucede en este caso cuando una expropiación es mediante uso de ciertas leyes, ciertas normas, cierta aparataje del Estado? Les conocemos como expropiación indirecta, ¿ya? Y con ellas nos referimos, por ejemplo, en el caso de retiros, por ejemplo, de la aseguradora de fondos de pensiones, que es un caso que se está llevando en arbitraje, subidas de impuestos muy altas, la prohibición de que esa empresa siga funcionando en el país es una expropiación indirecta, por ejemplo. Tenemos el caso del aeropuerto Nuevo Pudahuel, que fue clausurado por temas sanitarios, eso también se convierte en expropiación indirecta. Entonces, entendámoslas como aquellas decisiones gubernamentales que van en contra de este derecho de propiedad o en contra más bien de la inversión. A eso se le entiende como expropiación indirecta. Y efectivamente en eso se ha erradicado el estudio de mi tesis, mediante un estudio exhaustivo de la legislación histórica chilena, desde el decreto ley 600, hasta llegar a la nueva legislación que es la ley 20.848. El decreto 600, de lo que has investigado, ¿qué regulaba para que nuestros contertulios comprendan el tema? ¿Qué regulaba? Bueno, el decreto, ¿De qué época es ese decreto? ¿Qué regulaba? ¿Y por qué fue cambiado? bueno, el decreto 600 es del año 1974, que se llama el Estatuto General de Inversión Extranjera. Ese estatuto, como su nombre lo indica, regulaba la forma en que un extranjero podía invertir en Chile. Inició una serie de procedimientos, una serie de pasos. Dentro de ella era que, por supuesto, el inversionista se presentara con todos los documentos requerentes, su nombre, domicilio, el capital que invertir, entre muchas otras características propiamente tal. La garantía más grande que se le daba al inversionista era la protección. La protección de que sus bienes no iban a ser expropiados salvo y generaba una tabulación de casos específicos. Interés público en caso de guerra, entre esos casos específicos y puntuales. Y además incorporaba lo que nosotros en derecho sabemos como compensación
¿ya? Por el daño que sufrió en este caso por una expropiación, ya sea directa o indirecta. Entonces fue pionera en señalar la diferenciación entre expropiación directa e indirecta. Y además fue pionera en incorporar en este caso el debido proceso de compensación por daño moral, el daño emergente. Todo eso estaba contemplado en el decreto 600, porque anteriormente a ello solo existían reglamentos muy puntuales respecto a la materia, en los años 40, 50. ¿Ya? Pero es el decreto ley 600 el que marca un inicio para la nueva economía chilena, y que en parte ese decreto se vino a derogar recién en el año 2015 con la nueva ley 20.848, la cual, como veremos más adelante, fue un fiasco para Chile, un fiasco, porque la inversión extranjera perdió 10.000 millones de dólares anuales. Y si pudiéramos ver un mapa, un gráfico del Banco Central de la época del 74 hasta la llegada a la nueva ley, podemos ver que la curva obviamente baja en muchos puntos. Pero eso es lo que se incluía principalmente en el decreto ley 600, que no, como comparto, era un decreto que entregaba garantías al inversionista. Y como bien sabemos, un país que entrega garantías a un inversionista lo vuelve atractivo, porque uno puede llegar a un país e invertir en un país, por ejemplo, que está en una guerra, que sabes que en cualquier momento te pueden expropiar o embargar tus bienes. Entonces el marco jurídico era muy sólido, era muy protector y entregaba la herramienta necesaria. Es decir, que el inversionista veía en Chile que había certeza jurídica, había seguridad jurídica. Y esto significa, porque es un valor del derecho, la preexistencia de la norma debe ser conocida para luego que el inversionista haga la inversión en el país, en este caso en Chile. No puede estar sujeto a cambios bruscos, porque entonces esos cambios bruscos cambian incluso los contenidos de los contratos que se celebren. Así es. Porque resulta que hasta antes del año 80, de la Constitución vigente, el derecho de propiedad está garantizado, pero ya tenemos la experiencia, cuando se hizo la reforma agraria, que los dueños de los predios expropiados se les pagaban con bono a 40 años. En consecuencia, en lugar de expropiación, podíamos hablar de un despojo jurídico. En cambio, hoy, para que sepamos muy bien este tema, porque es muy importante y lo vamos a abordar muy pronto sobre el derecho de propiedad a fondo, la Constitución vigente, como tú sabes, Alonso, en el artículo 19, número 24, señala precisamente que la Constitución asegura a todas las personas naturales y personas jurídicas. Y entre las personas jurídicas están las empresas, y empresas que pueden ser extranjeras. Exacto. ¿Qué asegura o qué garantiza? Garantiza el derecho de propiedad. Y en el artículo 24, y es conveniente que lo recordemos, garantiza diciendo que el derecho de propiedad en sus diversas especies está garantizado, sobre toda clase de bienes corporales o incorporables. Exacto. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, y aquí está la garantía, nadie puede en caso alguno, esto está vigente, ha estado vigente más de 35 años, la Constitución del 80, nadie puede en caso alguno ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino, y esto es muy importante, en virtud de una ley general o especial, que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional calificada por el legislador. El expropiado, y aquí viene una parte muy importante, que ha de saber el que nos está escuchando, el expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial
efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por los tribunales. De manera que aquí queda fuera el daño moral, el daño patrimonial. Entonces, Claro. lo que tú estabas diciendo, cuando hay inversiones en el país, evidentemente que esa inversión extranjera, cuando se instalan empresas acá, ven que tienen certeza jurídica, porque conocen la norma antes que empiece la inversión. No es que se Por dicte supuesto. después, sino que fíjate que hay una cosa en el derecho que es muy importante. La seguridad jurídica es tan importante, la certeza jurídica, pero es tan relevante que tiene un valor superior al valor mismo de la norma. Porque si no sabemos qué norma nos está regulando como persona natural o como persona jurídica, empresa, por ejemplo, sociedades, esa incertidumbre hace que no haya inversión en un país determinado, en donde no da esa seguridad jurídica. Exacto. ¿Quién, pregunto yo, invertiría si no tiene certeza de cuál es la norma que lo va a regular? Por supuesto. Nadie. Bueno, agregar un dato más a ello, que por ejemplo países que son de naturaleza totalitaria, de gobernabilidad totalitaria, se han dado cuenta de esto, y con esto me refiero a China. China, por ejemplo, ¿por qué toda la gente va a invertir a China? Porque pues, tenemos marcas de vehículos, marcas de aviones, infinidad de productos que se fabrican en Chile, es porque se ha, como dice usted, profesor, se ha ensañado en crear un órgano normativo que dé certeza jurídica al inversionista. Entonces eso lo vuelve atractivo. Además que incluir normas tributarias que tributen menos las empresas externas, así como las inversiones. Entonces eso lo vuelve al país, independiente que tenga un gobierno de élite comunista, socialista, como queramos llamarlo, al inversionista le interesa que les dé esa certeza, como usted señala. Y así lo ha hecho China, y así lo ha hecho, por ejemplo, Vietnam, Singapur y otros países de origen asiático. Este es un tema que tiene significación histórica, porque, por ejemplo, hoy en día, cuando se habla que Cuba, que está gobernado por un régimen totalitario, dictadura comunista, se dice, llevan 60 años ya con la revolución, pues no 60 horas o 60 días, 60 años. Y dicen, es que nuestra situación precaria económica, porque siempre la situación ha sido precaria, miserable, es que se debe al bloqueo económico de Estados Unidos. Pero ¿de qué bloqueos hablamos, por favor? Si resulta que cuando se hicieron del poder allá, Fidel Castro y sus secuaces, Sí, expropiaron capital directamente. extranjero directamente y nunca pagaron la indemnización. Y entonces los juicios que hubo, se dictaron resoluciones a nivel internacional que embargaron bienes, que es distinto. Embargo, que no es lo mismo que bloqueo. Porque aquí durante 60 años yo he venido escuchando, desde que estaba en el colegio, que Cuba no se desarrolla porque los miserables norteamericanos tienen bloqueada la economía cubana. Y no es así. Hay embargos. Entonces, porque no hay seguridad jurídica. Por ¿No supuesto. hay? Y yo he escuchado que en Chile, algunos, en forma muy solapada, que hablan de expropiar. Que las riquezas básicas son chilenas, hay que expropiar. Están hablando y no saben lo que hablan. O Porque sea, las expropiaciones, ya Chile, sí, perdón, ya Chile vivió la época en que se nacionalizó, por ejemplo, el cobre. Primero se chilenizó, después se nacionalizó, y tuvimos muchos juicios con las empresas norteamericanas. Pues. Porque, ¿qué sí, pasa? Es que no solo la empresa norteamericana, puede ser norteamericana, en el caso que estoy hablando, claro, del cobre, era norteamericana, pero también en Chile hay empresas que son canadienses, son empresas incluso europea. de capitales chinos, de Francia, de Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿sabes, Alonso? Aquí hay una cosa que es muy importante. Aquí en Chile, la gente que milita en los partidos, como estos no tienen ninguna escuela para formar a sus militantes culturalmente y en conocimiento, aquí cualquiera se mete en política con pretensiones excesivas y resulta que
no sabe economía, no sabe finanzas, no sabe derecho, no sabe nada. Y toman decisiones en el seno del Congreso cuyos efectos afectan a todos los ciudadanos, pues. por Porque si yo supuesto. mañana quiero vender una vaca en mi propiedad y me la quiero festinar, es mi problema. Pero cuando se conduce a un país, la situación es muy distinta, pues. Entonces ahí es donde yo veo que la clase política nuestra ha venido incurriendo por esta falta de formación, de conocimiento, de finanzas, de economía, en una verdadera inmoralidad política. Exacto. Cada diálogo que un parlamentario, una persona que tenga identidad legislativa, que represente un poder, un diputado, congresista, como sea, genera expectativa. Ya vemos, por ejemplo, ciertas personas que hablan de expropiar, a grueso modo, ya vemos cómo reacciona el mercado, porque es algo que no se dimensiona de forma directa. O sea, la persona común que vive en su casa ya piensa que expropiar es perdonando la expresión, para los ricos principalmente, pero puede expropiarse cualquier institución, cualquier, incluso la propiedad de una persona, etcétera, etcétera. Entonces no es algo que sea, lo miramos como algo negativo. No, no es así. Ahora, es cierto, como yo mencioné anteriormente, un país en el ejercicio de sus funciones, su soberanía, su legislación, puede expropiar, pero siempre con el debido proceso. Que haya un juicio, que haya una indemnización, que a la persona se le entregue los medios por el daño patrimonial que sufrió. Ahora el decreto ley 600, por ejemplo, contemplaba otros daños más, el daño moral que puede haber sufrido una persona. Pero exactamente, exactamente. Ahora, lo que pasa es que ese decreto 600 es anterior a la Constitución del 80. Por supuesto. Ya. Ahora, me agradaría que tú pudiese señalarnos la ley nueva que vino a sustituir, porque el decreto 600 lo derogaron. Hay una ley que Sí, está vigente hoy en día. así es. Bueno, esa ley vigente la conocemos ordinariamente como la ley 20.848 de 2015, perdón, ¿ya? La cual deroga tácitamente a la ley, al decreto ley 600. Además, hay un reglamento interno del Banco Central, el capítulo 14, que habla de las inversiones también extranjeras, pero de la transferencia de capitales, ¿ya? Entrada de dólares, entre otras. Pero el grueso de nuestra legislación es la ley 20.848, la cual prácticamente ciertos aspectos del decreto ley 600 los toma, lo incorpora, lo mejora de cierta perspectiva, crea una institucionalidad pública dedicada a la inversión, ya que es una agencia de inversión que hoy día se conoce en la página de internet, está escrita, Invest Chile se llama, como también la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y Económicas, pero el quiz del asunto, el conflicto radica en que no entrega una certeza, elimina ciertas protecciones, como por ejemplo se contemplaba, en comparación con el decreto ley 600, que el inversionista en sus primeros 4 años iba a tener un beneficio tributario. Ese beneficio tributario constaba de una tasa fija. ¿Por qué? Porque los impuestos en Chile en ese tiempo también eran muy altos, había una... Vivíamos en otra época, por así decirlo, donde estábamos en plena Guerra Fría, usted lo comprenderá, 1974 a 1989, cuando se disuelve la Unión Soviética, entonces, por tanto, había que tener cierto atractivo, porque los países no estaban invirtiendo muy bien en los países subdesarrollados como Chile. Y eso también lo volvía muy atractivo. Eso se elimina, ¿ya? Y ahora las empresas tributan de forma genérica. Tendrán beneficios tributarios, pero no los que contempla principalmente el decreto ley 600. Y Además, una entonces, cosa, perdón, una sí, cosa es que hay que entender, porque aquí tenemos una hipersensibilidad respecto del capital. El sí, capital y el trabajo son fundamentales. Este binomio, capital y trabajo, tenemos que buscar, y eso ya es política, la ecuación común, porque el exacto, capital sin trabajo es estéril y el trabajo sin capital también peor, es estéril. Entonces, acontece que cuando se habla, por ejemplo, de beneficios que establecen las leyes tributarias o las exenciones, nos olvidamos que el Estado, amén de poder, en virtud de una ley, exigirle a los contribuyentes el pago de impuestos, sí, el Estado también tiene, o el gobierno de turno, como un medio de política económica, establecer para atraer capitales extranjeros exenciones tributarias. es lo que comúnmente ocurre. ¿No Es te lo que parece a comúnmente ti? ocurre. Eso es que eso es lo que siempre se hace.
Ahora el problema es que en Chile no ha ocurrido, y de hecho uno de los mensajes que manda la OCDE, ¿ya?, es que Chile debe buscar una nueva política de atracción a la inversión, porque el pic de inversión en el año 2015 es brutal, o sea, es una baja significativa, no va subiendo la economía chilena, Exactamente. ¿ya? Entonces, ¿qué normas nos queda a nosotros? Invertir en energías sustentables, por ejemplo, que es lo que se está haciendo recién ahora, o sea, estamos hablando Chile 2021, recién está tomando cartas en el asunto para convertir en una potencia energética, en inversión, entregando beneficios tributarios, inversión estatal, pero han pasado 5 años en los que Chile no hizo absolutamente nada para adquirir nuevos capitales. Y eso ha demostrado en que cae el desempleo en Chile. Y donde hay desempleo en Chile, y esto no lo digo yo, lo dicen instituciones como el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, donde hay desempleo, preponderando el mundo criminal, el crimen, los robos, los asaltantes. Entonces, esto, como usted señalaba anteriormente, la inversión conlleva mucha arista. Un país que no invierte es un país que fracasa, un país que no puede pagar sueldo, un país que no puede invertir en infraestructura. No se pagan hospitales, educación, carreteras, gobierno, orden público, los tribunales, afecta a todo. Y por supuesto también el desempleo, que es lo más importante. Exactamente. Y además nosotros, los iberoamericanos, tenemos la tendencia enfermiza que cuando se focalizan problemas determinados en la sociedad, inmediatamente o se crean superintendencias o se crean ministerios. Creo que ahora se creó Exacto. otro ministerio más. Es decir, Sí. y de mañana los ministros con el presidente se van a tener que sacar la foto en el Estadio Nacional, porque ya tal el número de ministerios y de ministros, y aquí lo que Sí. falta es pensar en la situación que se Y está viviendo hoy. Por eso que los que piensan y reflexionan nos están diciendo, y además basado en estudios internacionales, gente que investiga, pues. Si el problema económico no es el único problema que tiene una sociedad, no solo de pan vive el hombre, pero por Dios que es importante tener pan en la mesa. Por supuesto. Claro. Entonces, yo quería hacer un comentario de lo que señala este, este importante economista nacional, profesor Vittorio Corvo. Dice que, según un estudio, la estabilidad macroeconómica, que ha sido una virtud del sistema chileno, hay que mantenerla. Hay que mantener la estabilidad macroeconómica, la competencia y la libertad de entrada, la apertura externa, las instituciones, la educación, la protección de los derechos de propiedad y un mercado de capitales que facilite el acceso al crédito y capital de riesgo de los emprendedores como parte de un conjunto de políticas e instituciones que promueven el crecimiento con inclusión y equidad. Y dice este profesor que hay que escucharlo porque sabe, Por no supuesto. es una materia en economía. Esto es fundamental, dice, porque gran parte de las frustraciones detrás del malestar de los últimos 10 años, que culminaron con el estallido social de octubre del año 2019, han estado, aparte de los problemas de trato y de colusión, en la incapacidad, yo subrayo esto, en la incapacidad. Esto lo dice el profesor Vittorio Corvo, destacado economista. En la incapacidad del sistema político de avanzar en reformas que promuevan un crecimiento alto y sostenido que le permita a la clase media y a los grupos de más bajos ingresos satisfacer sus aspiraciones de progreso en varias dimensiones: mejores empleos, mejores salarios y pensiones, acceso a una salud y educación pública de calidad, estamos muy lejos de eso, mejoras habitacionales, control de la delincuencia. Pero si la delincuencia Para que se tomó las calles de toda la ciudad en el país, ya no hay seguridad individual. Aquí el Estado se ha deslegitimado completamente. sin ir más en Perdón. detalle. Sí, Y agrega el control no solo de la delincuencia, sino que también del narcotráfico y la mayor igualdad de oportunidades. A propósito del narcotráfico, mañana tengo invitado a un fiscal que sabe mucho sobre el narcotráfico porque es de la zona de, precisamente, en donde hay entrada del narcotráfico en el norte, y mañana vamos a tocar a fondo ese tema del narcotráfico, porque
atenta contra los derechos humanos, contra los derechos a la salud, y sobre todo en este país que hay mucha juventud que está en la droga. Y eso es un problema mayúsculo, mayúsculo. Entonces, cuando este profesor nos está diciendo lo que he reproducido, ¿qué nos dice? Hay una larga lista de políticas que pueden contribuir a aliviar estos problemas, que llevan varios años en discusión y todavía no se aprueban, o que han resultado en reformas que no resuelven estos problemas, como la reforma de pensiones, si esto ya es una chacota, pues. La reforma de la salud, del Sename, de la calidad de educación pública y del financiamiento de las salas cuna y de la educación temprana. Y él dice, ojalá, dice, yo quiero compartir esto de este destacado profesor de economía, que los resultados de la valiosa investigación analizada en los estudios internacionales, gente que sabe, que opina sobre el conocimiento adquirido, encuentren un espacio en la discusión política en Chile y en especial de las políticas públicas y por sobre todo en el trabajo de la convención, el parlamento y de los programas presidenciales, para así, dice, poder acelerar el crecimiento y con ello financiar sostenidamente una agenda de reforma que contribuya a mejorar el bienestar de los chilenos. Claro, porque resulta que pasa el tiempo, el tema de la pandemia, pero al suelo, no cabo, en muchos países, no sabemos si esto va a terminar o no, siempre aparecen nuevas cepas. Entonces, tenemos una virtud en el sistema hoy, la estabilidad macroeconómica, hay que cuidarla. Entonces, la irresponsabilidad política, la falta de diligencia en estudiar estos problemas, buscarle solución, está creando un camino al abismo. No se trata de ser exagerado o no tener esperanza, no. Si no tuviera ninguna esperanza, no estaríamos en este espacio. Porque este espacio lo que pretende es que sea un momento de reflexión. Porque llegará un momento que vamos a tener que votar. Y no sabemos, porque a este momento no se ha escrito, pero ni una línea de la nueva Constitución. Aquí lo que aparece en la prensa y lo que se está discutiendo son más asignaciones, más gastos, más dinero, declaraciones que no conducen a cumplir con la tarea en definitiva. Todo está enfocado en las etnias, está enfocado en cómo se legitima el uso de la violencia, en llamadas que no le corresponde a la convención, porque para eso hay un congreso que está vigente. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se va a frenar esto? ¿Cuándo vamos a ser responsables? ¿Cuándo los partidos políticos van a tener un conjunto de actividades para ganar la confianza de los que tengan crédito? Porque resulta que aquí el problema es como la significación de la palabra crédito, credere, confiar. Cuando no se le da crédito a un deudor, no se le hace préstamo, porque no hay credibilidad que vaya a pagar. Y la ciudadanía también, cuando no tiene confianza en sus dirigentes políticos, en los partidos, que son tan necesarios, a pesar de que están en el suelo, ¿eh? Pero que son tan necesarios en la estructura de una democracia. Porque ya vemos ya que todos los que aparecieron como independientes, con renovados bríos, con nuevas ideas, con nuevos estilos, resulta que hoy, ¿dónde están? Camino a la casa. Porque resulta que la famosa lista del pueblo, salvo honrosas excepciones, y a muchos se han ido y se dieron cuenta de qué se trataba el asunto. ¿Me comprende? Entonces, esta cosa es muy grave. Y hay muchos que están todavía pegados en la cornisa de la historia y usan la palabra expropiación, quieren expropiar empresas, que ciertas empresas de capital extranjero se nacionalicen, y decir, repetir las mismas cuestiones del decenio del año 60. Claro,
del año 60, 70. ¿Y cuál fue el resultado? Todos lo conocemos. Sí, Si las cosas no hay hay, que decirlas por su nombre. Yo me no hay que recuerdo cuando mencionarlo. estaba en la universidad, yo tenía compañeros, no, hay que usar como herramienta la lucha armada. Claro, se armaron. ¿Y cuál fue el resultado? Después se produjo en Chile una hoguera sangrienta. Y no olvidamos entonces que provocamos situaciones, pues. Y en economía es igual. No puede la economía, este tren de la economía, estar en manos de un maquinista ignorante o de maquinistas que no teniendo fundamento, con las declaraciones que hacen, porque cree que no lo escuchan. ¿Eh? Hay muchos en el extranjero que están escuchando y están los ojos puestos en Sí, Chile. Entonces, sí, sí. si no aprovechamos esta coyuntura, Alonso, esta formidable coyuntura que tenemos histórica de la convención, pero el cambio tiene que comenzar en ellos, porque si seguimos con la misma partitura, vamos a escuchar la misma música entonces, repetida, que ya tiene fatigado a los oídos de todos los chilenos. Por supuesto, bueno, la economía en general, como acotar algo, es tan variable como la benzina. No es algo que podamos controlar. Apenas hay un comentario, reacciona de una manera negativa. Y podemos verlo, por ejemplo, en la bolsa de comercio, cómo sube y baja, sube el dólar, cómo sube el combustible. Entonces, lo más lamentable de todo esto, profesor, es que el sector que siempre se ve más perjudicado, el sector que más sufre, somos nosotros. Me refiero a clase media, clase baja, la pobreza chilena es la que más se ve plasmada, más se ve, por así decirlo, la que más complejo sufre día a día, porque es a esa persona la que compra el pan, la que le suben el impuesto, la que el dólar sube y no se da cuenta, porque por supuesto no hay una política estatal de enseñar una economía financiera, tampoco está contemplada en una nueva constitución, y Pero nada por se ha escuchado. supuesto. Pero yo quiero colocar un solo ejemplo. Argentina, nuestros vecinos, en el año 1903 era el tercer país más rico del mundo. El tercer país más rico del mundo. Hoy, por todos los avatares politiqueros de la política, han llegado a colocarle impuestos a las exportaciones de carne. Ya no es negocio exportar carne en Argentina, imagínense. Y resulta que el 50% de la población hoy en día en Argentina es pobre. No lo estoy inventando yo. Ahí está la estadística de los estudiosos. No El mundial. 50% es pobreza, imagina lo que significa eso, un país rico. Porque además, fuera de la irresponsabilidad política, está el saqueo al No, país, con las por supuesto. coimas, con la corrupción, que es un factor generalizado en toda América Latina. Porque si hacemos una lista, ¿cuál es el país que se salva? Resulta que estamos todos metidos en esto, unos más, otros menos. Y entonces algunos se sienten muy contentos y alegres cuando dicen que nosotros somos menos corruptos que el de al lado. Es decir, por favor. Esto La es como si una, mediocridad. claro, esto es como si una prostituta dijera yo soy menos prostituta porque la de al lado se acuesta con 5 tipos todos los días y yo en cambio uno nomás a la semana. Perdón, un ejemplo muy fuerte. Pero que la ignorancia nos lleva a eso, a plantear falacias. Por Y supuesto. el tema del derecho de propiedad, si no está asegurado, garantizado, la inversión extranjera no llega a Chile o se va, como ya se está yendo. ¿En cuántos capitales chilenos se están yendo? Sí, mucho. Aquel que está informado lo sabe. Hay capitales chilenos que ya se están yendo a Miami a comprar inmuebles, están invirtiendo en la Panamá. industria inmobiliaria fuera de Chile. ¿Por qué? Bueno, porque aquí No, ese que está todo en la inestabilidad más absoluta. Y cada día hay bocanadas de fuego que prenden la hoguera con declaraciones de la convención desacertadas, pero completamente, pues, por supuesto. porque a ellos se les eligió para una cuestión determinada, estudiar una nueva constitución, y no para la presidenta de la convención dirigir un coro de flatos sobre materias que no tienen nada que ver, nada. Entonces, ¿qué está reinando hoy en Chile? La incertidumbre. Y en la incertidumbre, lo más delicado precisamente es la inversión extranjera. Por supuesto, como señalaba anteriormente, es muy volátil. No tener una certeza jurídica. Hoy en día Chile, y lo digo porque he estudiado la materia y lo digo con propiedad, Chile ha tenido 5 laudos internacionales, de los cuales 4 ha ganado, uno lo perdió. No significó mucho para Chile la pérdida porque eran aspectos más bien formales.
Sin embargo, hoy, a 2021, ya tenemos dos arbitrajes. Uno de ellos es la aseguradora Principal Financial Group norteamericana, de capitales norteamericanos. La segunda es inversionistas franceses dueños del aeropuerto Nuevo Pudahuel, del proyecto, que se vieron afectados por esta crisis pandémica, de no poder usar el aeropuerto, de los viajes. Eso es un poco más entendible, ya a grandes rasgos, por la salud pública. En el caso del norteamericano es más complejo la situación, y yo creo que ahí nos vamos a enfrentar a un litigio que va a ser arduo, va a ser muy doloroso para Chile, porque como usted sabe, en el caso de los pensionados, no me quiero referir directamente a esta materia, pero los contratos, porque es un contrato que se tiene con la aseguradora Principal Financial Group, no es unilateral, por así decirlo. O sea, el Estado no puede llegar y decirle, le quitamos las No, plata pero que tiene la aseguradora. perdón, es de perogrullo. Un estudiante de Derecho en ¿Sí? primer año de civil aprende de que los contratos no se pueden revocar. La regla general, Exacto, el contrato no se puede revocar por capricho de una de las partes. Excepcionalmente, hay contratos que se pueden revocar unilateralmente, como el mandato, por el por mandante. supuesto. Pero en estos contratos, a los cuales apuntas tú, no se pueden revocar unilateralmente. Entonces, las ¿No? compañías de seguro, a propósito de lo que se está aprobando con los fondos mutuos, ya se han reunido, ya han planteado una queja, ya están haciendo llegar al Tesoro norteamericano la situación de inestabilidad que están sufriendo. ¿En qué va a terminar eso? Puede terminar en juicio, Es que ya va en eso. Ya entró el juicio, de exactamente. hecho. Y entonces estamos hablando de una materia muy delicada. Y aquí, entonces, el estamento político, yo veo que no es responsable. No es responsable. Son demagogos, populistas, sin fundamento y que hacen declaraciones muy loables. Y la masa las escucha y dice, ah, pero qué bien. Y no se dan cuenta que las medidas que se están adoptando hoy en día son como un boomerang. Se les va a volver en contra, Por supuesto. como lo Es decíamos. terrible la situación. Es terrible la situación. Imaginémonos, para la gente que nos está mirando, que un arbitraje dura aproximadamente, son 6 meses que se les da para que las partes conversen. Luego de eso, entramos de lleno en un arbitraje internacional ante un organismo internacional abocado a esta área, con gente experta. Luego de eso, finalmente llega la sentencia, que básicamente es una sentencia condenatoria al Estado a compensarle. Imaginemos cuántos millones de dólares va a tener que pagar Chile en el caso de que pueda la posibilidad de perder contra las empresas norteamericanas aseguradoras, porque como bien lo dijimos, es un contrato, es distinto a las AFP, que son administradoras de fondos de pensiones. ¿Ya? En este caso, las aseguradoras se ven más mermadas porque invierten su plata en bonos, en fondos mutuos, entonces no tienen liquidez. Ellos no pueden decir en 2 días, te saco $1 millón, te saco $2 millones, porque son a largo plazo. Imaginemos un pensionado por aseguradora recibe su pensión en UF, para la gente que no entiende un poco esto, en unidades de fomento. Entonces, ve mermada directamente la expropiación que se le hace a esta empresa, porque no tiene ganancia, y al vender bonos, porque así lo hace esta empresa, al vender bonos baja obviamente la calidad del producto que ellos están ofreciendo. Va a bajar, por supuesto, las pensiones y va a generar una pila de problemas a corto y largo plazo. Exactamente. Por eso es que yo insisto mucho. A veces uno es majadero, pero hay que insistir, porque de por medio está el destino de tanta gente, son millones de personas, de la juventud, de los niños. Pues. ¿Qué país estamos construyendo? Porque resulta que hoy en día todos sabemos que la desconfianza que tiene el pueblo chileno, la falta de credibilidad es tremenda en todas las instituciones. Aquí no se escapa ninguna. No. No se escapa, pero es cierto, aquí no se escapa ninguna. Pero hay que comprender que si seguimos por este camino nos vamos al abismo. Y yo no quiero el abismo para mi país, ni para la gente joven. Yo tampoco quiero caer en el abismo. Entonces, para que funcione un régimen democrático, la convención, pero es que no pueden desoír, es que la convención fue votada en favor de una nueva constitución por el 80%, pues. Pero por favor, un 80%. En consecuencia, se les exige una alta cota de calidad, de responsabilidad, y a los partidos también, porque los partidos están metidos en la convención. Y resulta que ni el 2%
no confían en los partidos políticos. Y por eso es que los partidos deben dar, Alonso, a mi juicio, un gran salto de calidad y superar la crisis de credibilidad de estas últimas décadas que han venido padeciendo. Los partidos políticos deben ser formadores de valores e ideas, pero también formar líderes positivos con capacidad para escuchar y dialogar, formar líderes con sólidos conocimientos de la realidad, de la sociedad, de la economía, de la gestión, de las finanzas. Los partidos políticos, me atrevo a decir, que deben ser las universidades de la política. Pero en este momento los partidos políticos es una Están montonera involucrados. en donde están metidos la corrupción, están metidos, pero por favor pensemos en esta lista de independientes, es decir, estos independientes que ellos se autocalificaban como los iluminados y llenos de virtudes, resulta que el que quería ser candidato a la presidencia, por favor, ¿cómo tuvo las firmas para poder cumplir con la ley? Fraudulentamente. Goza el principio de inocencia, Es pero el lamentable. servicio electoral ya lo rechazó. Por una razón, porque ¿cómo? Yo no sabía que la resurrección llegó a Chile. ¿Cómo resucitaron a un notario para sacar Todo es firmas? posible, ¿eh? Pero ¿de qué estamos hablando? Imagínese usted que esa famosa lista del pueblo llegue a la moneda. Es decir, sería la hecatombe para Chile. Chile no se merece eso. No, no, no. Los partidos políticos deben dar un gran salto para que vuelva la credibilidad que se ha perdido. Un Fíjese gran que salto. Estados Unidos, el otro día vi una película de Abraham Lincoln y otras películas más como John Kennedy, miembro de alguno del Partido Demócrata como Kennedy, se le enseñaba sociabilizar con las personas, a dialogar. Ellos conversaban, igual que los griegos, prácticamente en ágoras. John Kennedy, cuando fue joven, hablaba mucho de política, escribió un texto un libro muy bonito que se llama Perfiles de Moral, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasó en el proceso de la democracia? Porque, de cierta manera, desvirtuamos la democracia chilena. Cuando un senador, un diputado, un dirigente gremial, tanto de un partido X o lo que sea, esto no quiero abordar a ningún lado, se meten en delitos tributarios, se meten en cohecho, en narcotráfico, en corrupción, atenta contra toda libertad que ellos mismos juraron proteger o prometieron, distinto en el caso. Entonces, claro, ahora en el ámbito de inversión, ningún partido ha planteado algo serio, ninguna propuesta seria, salvo un candidato por ahí que planteaba algo serio para la inversión, para atraer la importancia, pero tampoco fue escuchado. Nada. Porque en Chile tenemos la costumbre de si no nos gusta lo que habla un experto o no nos parece a nuestro afín, no vale. Y eso es muy, muy complejo. Pero es lo que estamos ahora entrampados en la funa. Basta que tú sostengas una idea que no la comparten otros, la funa. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Tienen formación de tiranos. Son verdaderos dictadores ambulantes que andan por todas las calles del país. No hay diálogo, porque no tienen ideas, porque no conocen el país, porque resulta que no conocen ni siquiera las exigencias del país, las reales. Las necesidades básicas. Se necesita una escuela de la política. Se necesita más estudio. No Se se puede necesita, improvisar, no se puede improvisar, pero por favor veamos los diálogos de los candidatos a la presidencia. Es penoso, es penoso. No hay contenidos, porque no hay conocimientos. Pues. Entonces lo que hay son exposiciones de puras generalidades, deseos. Pero si tú le preguntas, ¿cómo vamos a llegar a ese fin? No tienen idea. No tienen idea. es tan importante la inversión que hay candidatos que plantean, y yo también ojalá fuéramos parte de una economía europea donde se garantice al ciudadano la salud, una buena pensión, seguridad, que plantean subir hasta un límite los impuestos. Está bien,
cualquier país puede subir los impuestos, eso ocurre. Pero ¿qué certeza, qué seguridad le das al inversionista extranjero para que, cómo tú lo atraes? Y eso es lo que la gente no comprende. Yo sí hay cosas que diría personalmente, sí, podemos subir los impuestos, podemos dialogar a eso, podemos llegar a acuerdos, pero ¿cómo atraemos a que la gente llegue a Chile? ¿Cuál es la política de inversión? Pero por ¿Cuál es la supuesto, política de atracción? No existe, no hay, no se ha planteado. exactamente. Entonces, aquí no hay escuela formadora de líderes responsables para que sean en el diseño de políticas públicas, sean responsables. Por ejemplo, los municipios manejan cuantiosos recursos. Cuantiosos recursos. Yo haría una evaluación de la gente que está en un municipio y no tiene idea de que es una inversión pública, porque no conoce la realidad, hablan puras generalidades y la corrupción se los come, Por de un supuesto. lado y de otro. Entonces, la política tiene que dar un salto, los políticos tienen que dar un salto, especialmente Madurar, los partidos madurar. políticos, para hacer revivir la confianza del pueblo en los partidos políticos como elemento de participación en la democracia, pues ese es un hecho. Por Porque, supuesto. yo insisto mucho, los independientes dicen, como decía lo que de la famosa lista del pueblo, ellos en la cúspide de las virtudes, todos virtuosos, y resulta que se han caído, se han derrumbado, porque empezaron a llevar candidatos, ya viene el tercer candidato. Es decir, yo le pregunto a chilenos que reflexionan, que son honestos consigo mismos, ¿qué confianza le despierta esa lista? Pero resulta que tienen miembros en la convención, pues, y la convención tiene que discutir una constitución para todos los chilenos. Entonces, ya partimos mal, ya partimos mal, partimos muy mal. Hasta ahora, en la convención no se ha redactado una línea Nada. y resulta que están enfocados en cuestiones secundarias. En cuestiones secundarias. Y los días avanzan, los meses pasan, Pero por y vamos a llegar supuesto, a fin de año. yo he escuchado decir que recién en octubre van a empezar a discutir. Imagínense, ya llevamos 2 meses en octubre, pero sí se está discutiendo y aparecen todos los diarios, nuevas asignaciones, más dinero, están pidiendo más dinero. Y ya un convencionalista se echa al bolsillo al mes casi 4 millones de pesos, 4,5 millones. Y no son un A poder Chile del le está. Estado, no son Sí. poder del Estado. Entonces, aquí hay una cosa muy ambigua. Por un lado, los partidos tienen representantes en el Congreso y por otro lado, los mismos partidos tienen representantes en la convención. Entonces ahí hay vasos comunicantes que se van atorando, porque lo que va a plantear el Congreso lo están mirando en la convención y lo que lo plantea la convención lo está mirando en el Congreso. Entonces, al final, al medio está Chile, viviendo de inestabilidad, de ambigüedades, y el propio gobierno tampoco es creíble. Entonces, lo que yo te decía, si estamos hablando que para la inversión es fundamental la confianza, pero si al interior estamos en esta desconfianza, en este descrédito generalizado en todas las instituciones, en todos los personeros, entonces yo me pregunto, Dios mío, ¿vamos camino al abismo entonces? Porque no Así se es. hace nada, Es la nada, realidad que se vive hoy. eso es, nada, nada para recuperar precisamente la credibilidad. Porque claro, A mí hacer política, Alonso, es un trabajo muy complejo, pues, que implica tener claras las exigencias del país en esta hora y exige tener valores en los cuales creer por el bien común, para el bien común. Porque resulta que si no creemos en esos valores, todos, ¿dónde va Chile entonces? ¿A a mí dónde me nos gustaría, conduce? a mí me gustaría dejar una reflexión respecto a este punto. Creo que todos, tanto profesores, estudiantes, debiésemos pensar en estas nuevas ideas, en este nuevo Chile para dónde apuntamos.
¿Cuál va a ser nuestra, en materia de inversión, cuál va a ser nuestra política? Ojo, política y gobernabilidad en materia de inversión. ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Será el sector minero la salvación para Chile? Hoy día vemos que la minería sube, baja, no hay una línea continua. ¿Será entonces el sector energético? Debería discutirse en los colegios, universidades. Yo soy aférrimo seguidor de la política inglesa, de educar a los jóvenes desde temprana edad, 14, 15 años, economía, que se les enseñe finanzas, educación financiera probablemente tal, que sepan lo que cuesta, que sepan por qué ocurren estos cambios. Es impresentable que un convencional no sepa la función del Banco Central. Había gente que decía de que no existiera, por ejemplo, un Banco Central, que no existiera por órgano. eso, ¿De qué estamos hablando? son exabruptos, pues. Yo los llamo, son flatos del ignorante. Pues. El Banco Central tiene funciones insustituibles. Insustituibles. Exacto. Es como si alguien dijera que ¿para qué tenemos un Ministerio de Salud? Entonces, ojo que, cuidado, es que aquí es que la ignorancia es muy atrevida porque se improvisa, pues. Pero se improvisa con el destino de los demás, de millones de chilenos. Como yo te decía en el ejemplo, si yo mañana tengo un auto y quiero venderlo y tomarme el precio del auto que lo vendí, es asunto mío, pues, si no daño a nadie. Pero es distinto la función que tienen los partidos políticos. Se transforman en qué? En una montonera de que lo único la que gente quieren que es tener poder para ir apitutados, porque en este país los partidos son medios para apitutar a todos los amigos. así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando una vez por todas? Hay que poner freno a esto de una vez por todas, pues, porque el país está agotado. Yo percibo que hay una fatiga Sí. en los chilenos, una fatiga, una falta de confianza, de credibilidad. Entonces, los entes que son necesarios, los órganos que son necesarios que existan, ellos tienen la obligación hoy de dar un gran salto para crear los medios de atraer las confianzas. Y eso se exige gestos, gestos, Así es. gestos. Bueno, te agradezco tu participación, tu buena voluntad. No será la primera ni la última, Gracias, profesor. porque hay que hablar con pasión cuando se trata del interés superior de Chile. Que estés muy bien y muchas Muchas gracias. gracias, profesor. Hasta luego.